Presten atención con una mirada fría y analítica a la inmensa y casi insoportable niebla de guerra que se está fabricando deliberadamente en los pasillos del Pentágono en este mismo instante. Porque lo que estamos observando no es simplemente otro episodio más de tensión en Medio Oriente, sino el resquebrajamiento visible en tiempo real de la narrativa de invulnerabilidad sobre la que se ha sostenido durante décadas toda la arquitectura de poder del imperio estadounidense. Desde Washington, a través de portavoces corporativos y conferencias de prensa cuidadosamente esterilizadas, nos piden que ignoremos las leyes más elementales de la física, del sentido común y del análisis material. Nos invitan a entrar en una zona gris propagandística donde la verdad concreta ha sido secuestrada por la desesperación geopolítica. La información que acaba de circular a través de los canales oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica y que medios periféricos como la agencia FARS amplifican hacia el llamado sur global, afirma con una crudeza inquietante que varios misiles balísticos e hipersónicos iraníes habrían impactado directamente contra el grupo de batalla del portaaviones USS Abraham Lincoln y contra distintas instalaciones estratégicas de Estados Unidos e Israel en la región. La respuesta del Comando Central estadounidense, el CENTCOM, es un ejemplo casi perfecto de disonancia cognitiva institucionalizada. Con una serenidad burocrática admirable aseguran que ningún misil logró acercarse al portaaviones y que la nave continúa operando con absoluta normalidad en las aguas del Medio Oriente. Y sin embargo, en el mismo comunicado, donde proclaman su invulnerabilidad tecnológica, reconocen la muerte de 3 militares estadounidenses y varios heridos graves en alta mar. Aquí aparece la contradicción matemática que ningún analista serio puede ignorar. Si el sistema defensivo funcionó a la perfección y ningún misil hipersónico alcanzó la cubierta del portaaviones, ¿qué causó entonces la muerte de esos 3 marineros? ¿Acaso fallecieron simultáneamente por causas naturales mientras el cielo se llenaba de fuego balístico? La respuesta es incómoda pero evidente. El imperio está mintiendo. Y miente porque reconocer la verdad significaría poner en riesgo la arquitectura psicológica que sostiene no solo su disuasión militar, sino también la confianza global en el sistema económico dominado por el dólar. Para comprender lo que realmente está en juego, debemos entender qué representa un portaaviones de la clase Nimitz como el USS Abraham Lincoln. No se trata simplemente de un buque de guerra, es una ciudad flotante de casi 100.000 toneladas de acero impulsada por energía nuclear. Un leviatán capaz de albergar a más de 5.000 tripulantes, decenas de aeronaves de combate y acompañado por destructores, cruceros y submarinos que forman uno de los instrumentos militares más complejos jamás construidos por la humanidad. Un grupo de batalla de portaaviones es la expresión física máxima de la acumulación de capital militarizado. Es la herramienta preferida del poder atlantista para proyectar coerción sobre cualquier región del planeta y garantizar que las rutas comerciales globales continúen operando bajo la lógica del sistema financiero dominado por Wall Street. Por eso incluso la posibilidad de que uno de estos gigantes pueda ser dañado tiene implicaciones enormes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la supremacía naval estadounidense ha sido uno de los pilares fundamentales del orden internacional. Admitir que esa supremacía puede ser perforada significaría reconocer que el equilibrio militar global está cambiando de forma irreversible. Y esta crisis no ha surgido de la nada. Existe una cadena causal muy clara que conduce a este punto de tensión extrema. El ataque iraní se presenta como una respuesta directa al asesinato del líder supremo de la República Islámica y de varios altos cargos militares en un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel horas antes. Desde la perspectiva de Teherán, ese acto no puede interpretarse como una simple operación táctica, es una declaración de guerra. Eliminar al máximo líder político y religioso de una nación de más de 80 millones de habitantes no es una maniobra quirúrgica ni una acción preventiva.
Es un intento de decapitar el aparato estatal de un país soberano con la expectativa de que el sistema colapse desde dentro. Pero esa suposición revela una profunda incomprensión histórica. Durante décadas, Irán ha desarrollado su industria misilística precisamente como respuesta a un entorno de sanciones, aislamiento y presión militar constante. Para Teherán, ese arsenal no es solamente un instrumento ofensivo, sino el pilar central de su estrategia de disuasión. Aquí aparece otra paradoja tecnológica que expone la fragilidad del discurso oficial occidental. Desde Washington aseguran que sus sistemas de defensa aérea, operando en múltiples capas con interceptores extremadamente sofisticados, lograron neutralizar por completo la amenaza hipersónica iraní. Sin embargo, los propios informes del sistema de adquisiciones militares estadounidense muestran otra realidad. A pesar de haber invertido miles de millones de dólares en programas experimentales, Estados Unidos todavía no ha desplegado de manera operativa un sistema hipersónico plenamente funcional comparable a los desarrollados por Rusia o China. La pregunta entonces resulta inevitable. Si el complejo militar industrial estadounidense aún lucha por desarrollar sus propios sistemas hipersónicos, ¿cómo puede afirmar con total seguridad que posee la capacidad de interceptar con eficacia absoluta armas de ese tipo desarrolladas por otros países? Esta contradicción revela algo más profundo que una simple disputa tecnológica. Revela una batalla por el control de la narrativa global. Mientras los comunicados oficiales hablan de interceptaciones perfectas y de sistemas defensivos invulnerables, el resto del mundo observa con creciente escepticismo, porque en el tablero geopolítico actual cada evento militar se convierte también en un mensaje estratégico dirigido a todas las potencias emergentes. Y ese mensaje, para muchos observadores, es claro. El monopolio de la fuerza militar que durante décadas sostuvo el orden internacional podría estar entrando en una fase de transformación histórica. Ahora bien, para comprender la dimensión real de lo que está ocurriendo en estos momentos sobre los cielos del Medio Oriente, debemos abandonar por un instante el ruido ensordecedor de la propaganda y analizar fríamente la arquitectura militar que está detrás de esta escalada, porque la advertencia lanzada por algunos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica no fue una simple declaración retórica. Cuando estos oficiales afirman que los ataques que el mundo acaba de presenciar representan apenas una fracción limitada de su capacidad estratégica, no están necesariamente fanfarroneando, están describiendo la lógica de una economía militar construida durante décadas bajo el principio de la asimetría. Irán, aislado por sanciones económicas durante generaciones y sin acceso directo al mercado global de armamento avanzado, desarrolló una estrategia completamente distinta a la de las potencias occidentales. Mientras Estados Unidos invirtió billones de dólares en portaaviones, bombarderos estratégicos y complejos sistemas de defensa de múltiples capas, Teherán apostó por un modelo mucho más austero pero extremadamente eficiente: saturar al enemigo mediante misiles relativamente baratos, numerosos y difíciles de interceptar. Este enfoque ha dado lugar a un arsenal sorprendentemente amplio, desde misiles balísticos tácticos de corto alcance capaces de alcanzar objetivos a varios cientos de kilómetros, hasta vectores de alcance medio diseñados para golpear instalaciones militares, aeródromos y centros de comando en prácticamente todo el arco geográfico del Golfo Pérsico y el Mediterráneo Oriental. A ellos se suman misiles de crucero de largo alcance diseñados para volar a baja altitud y evadir radares convencionales, así como nuevas generaciones de vehículos hipersónicos con trayectorias impredecibles. La lógica detrás de este sistema es simple y brutal. Ningún escudo defensivo puede interceptar todo cuando el número de proyectiles supera la capacidad de respuesta del sistema. Y esa lógica parece estar demostrando su efectividad en tiempo real.
Mientras el mundo observa con creciente inquietud, diversas fuentes hablan de oleadas sucesivas de misiles y drones que habrían sido lanzados contra múltiples objetivos en la región. Las imágenes que circulan en redes sociales y canales no censurados muestran interceptores disparándose en masa, trazos luminosos cruzando el cielo nocturno y explosiones en diferentes puntos de áreas urbanas. En Israel, algunas zonas estratégicas y centros urbanos han sido alcanzados por impactos que las defensas no lograron neutralizar completamente. El sistema conocido como cúpula de hierro, ampliamente promocionado durante años como uno de los escudos antimisiles más eficaces del planeta, vuelve a enfrentar su prueba más dura. Y aunque muchas de las amenazas han sido interceptadas, la saturación del espacio aéreo ha permitido que algunos proyectiles atraviesen la barrera defensiva. Las consecuencias humanas de esta dinámica son inevitables y profundamente trágicas. Los reportes iniciales hablan de civiles heridos, edificios dañados y escenas de caos en diferentes zonas urbanas. Sirenas de alerta, refugios antiaéreos llenos de familias y ambulancias desplazándose entre columnas de humo forman parte del paisaje que hoy domina las pantallas. Pero para comprender cómo se llegó a este punto, es necesario mirar unas horas atrás, antes de que comenzaran los lanzamientos de misiles. Según denuncias provenientes de Teherán, uno de los detonantes inmediatos de la respuesta militar fue un bombardeo ocurrido en territorio iraní que habría impactado una escuela primaria, provocando numerosas víctimas civiles. Las cifras difundidas hablan de decenas de niños fallecidos, un hecho que, de confirmarse plenamente, representa una tragedia humana de enorme magnitud. Independientemente de las disputas sobre las cifras exactas o las responsabilidades directas, este tipo de acontecimientos suele funcionar como detonante psicológico dentro de las dinámicas de escalada militar. En la lógica brutal de la guerra moderna, cada acto de violencia genera presiones internas para responder con una demostración de fuerza equivalente o superior. Es la espiral clásica del ojo por ojo que ha caracterizado tantos conflictos a lo largo de la historia. Y es precisamente esa espiral la que parece haberse puesto en marcha con una intensidad alarmante. Informes militares sugieren que los ataques recientes habrían incluido más de un centenar de misiles balísticos combinados con enjambres de drones de ataque. Esta combinación no es casual. Los drones actúan como saturadores del sistema defensivo, obligando a gastar interceptores y distraer radares, mientras los misiles balísticos de mayor velocidad intentan atravesar el escudo en medio del caos. El resultado es una coreografía militar extremadamente compleja, diseñada para sobrecargar los algoritmos de defensa y forzar errores en los sistemas de interceptación. Además, la ingeniería militar iraní ha dedicado años a estudiar las frecuencias de radar, los tiempos de respuesta y las debilidades estructurales de los sistemas occidentales. Algunos de los misiles utilizados incorporan materiales absorbentes de radar, contramedidas electrónicas y múltiples ojivas independientes capaces de dividirse durante la fase final del vuelo. Esto significa que un solo misil puede generar varios objetivos simultáneos en los radares enemigos, complicando enormemente la tarea de interceptación. Pero incluso si los sistemas defensivos logran destruir una parte significativa de los proyectiles, el problema económico sigue siendo devastador. Cada interceptor utilizado por sistemas avanzados de defensa aérea puede costar entre 3 y 5 millones de dólares. En cambio, muchos de los misiles o drones utilizados para saturar esas defensas cuestan una fracción mínima de ese valor. Es una ecuación financiera profundamente desequilibrada. En términos estratégicos, esto significa que cada oleada de misiles no solo busca causar daño físico, sino también agotar los recursos económicos del adversario. Es una guerra de desgaste en la que el objetivo no siempre es destruir completamente al enemigo, sino obligarlo a gastar cantidades desproporcionadas de dinero para defenderse. Y aquí es donde el conflicto adquiere una dimensión mucho más amplia
que la mera confrontación militar. Porque detrás de cada misil interceptado y cada sistema defensivo activado existe una gigantesca maquinaria económica, contratos militares multimillonarios, mercados energéticos sensibles a cualquier perturbación y rutas comerciales globales que dependen de la estabilidad de esta región. El Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz constituyen uno de los puntos más críticos del sistema energético mundial. Una parte enorme del petróleo que alimenta las economías del planeta atraviesa estas aguas cada día. Cualquier amenaza creíble a la seguridad de esa ruta tiene repercusiones inmediatas en los mercados internacionales, y esas repercusiones ya empiezan a sentirse. Las aseguradoras marítimas observan con creciente preocupación la posibilidad de que los riesgos en la región se disparen. Cada incremento en el nivel de amenaza eleva automáticamente las primas de seguro para los buques petroleros que atraviesan el área. Si esas primas se vuelven demasiado altas, el flujo de transporte energético podría ralentizarse drásticamente. Un escenario así tendría consecuencias inflacionarias globales, pero la dimensión económica del conflicto no termina allí. También existe una batalla narrativa sobre las razones que justificaron el inicio de esta escalada. Desde Washington se ha insistido repetidamente en que las operaciones militares tenían como objetivo neutralizar una supuesta amenaza nuclear iraní. Sin embargo, esta afirmación choca con una realidad documentada durante años por los propios informes de inteligencia estadounidenses. Durante más de 2 décadas, diversas evaluaciones oficiales señalaron que no existían pruebas concluyentes de que Irán estuviera desarrollando activamente armas nucleares. Esta contradicción histórica ha alimentado comparaciones inevitables con otro episodio que todavía pesa sobre la memoria política global: la invasión de Irak en 2003. En aquel momento, el mundo fue convencido de que existían arsenales de armas de destrucción masiva que posteriormente nunca aparecieron. Hoy, muchos analistas temen que una narrativa similar esté siendo utilizada nuevamente para justificar acciones militares que podrían desencadenar un conflicto mucho mayor, porque si algo demuestra la historia reciente es que las guerras iniciadas bajo pretextos preventivos suelen tener consecuencias imprevisibles y de largo alcance. Y en este caso, el tablero geopolítico actual es mucho más complejo que el de hace 20 años. Si ampliamos aún más la perspectiva y dejamos de observar únicamente las explosiones que iluminan los cielos del Medio Oriente, comenzamos a comprender que este conflicto no se desarrolla únicamente en el terreno militar. También es una confrontación económica, tecnológica y geopolítica de dimensiones globales, porque detrás de cada misil lanzado y cada sistema de defensa activado existe una lucha mucho más profunda por el control de las rutas energéticas, de las cadenas comerciales y del equilibrio de poder en el sistema internacional. Durante décadas, la estrategia militar estadounidense se ha basado en una premisa aparentemente incuestionable: el dominio absoluto de los mares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos ha sido el garante principal de las rutas comerciales que sostienen la globalización. Los portaaviones nucleares, escoltados por destructores y submarinos, han funcionado como verdaderas fortalezas flotantes capaces de proyectar poder en cualquier punto del planeta. Ese dominio marítimo ha permitido que el comercio internacional funcione bajo una arquitectura financiera donde el dólar ocupa una posición central. La seguridad de las rutas petroleras del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz y del Mar Rojo ha sido uno de los pilares invisibles de ese sistema. Por eso cualquier señal de vulnerabilidad en ese dispositivo militar tiene implicaciones que van mucho más allá del campo de batalla. Si el mundo comienza a percibir que incluso los grupos de batalla de portaaviones pueden ser alcanzados o amenazados por sistemas relativamente más baratos como los misiles balísticos o hipersónicos,
La ecuación estratégica global cambia radicalmente. No se trata solo del daño físico potencial a una nave, se trata de la erosión de la percepción de invulnerabilidad que ha sostenido la disuasión naval durante más de 70 años, y esa percepción es tan importante como la capacidad militar real. En los centros financieros del planeta, desde Londres hasta Nueva York y Singapur, los analistas observan estos acontecimientos con enorme atención, porque el capital global, a diferencia de los discursos políticos, reacciona con rapidez cuando detecta riesgos estructurales. El transporte marítimo internacional depende de una red compleja de seguros, contratos y garantías de seguridad. Si los corredores energéticos del Golfo se convierten en zonas de riesgo permanente, los costos de transporte pueden aumentar de manera abrupta. Las primas de seguro para los superpetroleros ya han comenzado a subir en cuestión de horas cada vez que la tensión militar escala. Una interrupción prolongada en esta región tendría consecuencias profundas para el precio de la energía a nivel mundial, y el efecto dominó de un shock energético puede extenderse rápidamente a toda la economía global, provocando inflación, volatilidad financiera y desaceleración económica. Pero la dimensión económica no es el único frente en el que se libra esta batalla. También existe una lucha por la legitimidad política y moral del conflicto. Las autoridades occidentales han defendido sus acciones argumentando que eran necesarias para impedir que Irán desarrollara armas nucleares. Sin embargo, muchos analistas recuerdan que durante años las propias evaluaciones de inteligencia estadounidenses señalaron la ausencia de pruebas concluyentes sobre un programa nuclear militar activo. Esta contradicción ha reavivado debates sobre el uso de amenazas potenciales como justificación para operaciones militares preventivas. Y la memoria histórica juega aquí un papel importante. La invasión de Irak en 2003, basada en la acusación de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, sigue siendo una herida abierta en la credibilidad de muchas instituciones occidentales. Por esa razón, cada nueva afirmación sobre amenazas estratégicas es examinada con escepticismo por gran parte de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, el conflicto revela otro aspecto fundamental del orden global actual: el surgimiento de un mundo cada vez más multipolar. Durante gran parte del periodo posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos disfrutó de una posición de supremacía militar casi incontestable. Pero en las últimas 2 décadas, nuevas potencias han desarrollado capacidades tecnológicas capaces de desafiar algunos de los pilares tradicionales de esa supremacía. China ha invertido enormes recursos en misiles antibuque de largo alcance diseñados específicamente para neutralizar grupos de portaaviones. Rusia ha desarrollado sistemas hipersónicos que han alterado los cálculos estratégicos en Europa y Asia, y otros países, enfrentados a sanciones o presiones externas, han buscado estrategias asimétricas para compensar su inferioridad en recursos. La proliferación de estas tecnologías significa que la guerra moderna ya no se define únicamente por el tamaño de los ejércitos o el presupuesto militar. También depende de la capacidad de innovación, de la adaptabilidad industrial y de la habilidad para explotar debilidades estructurales en el sistema del adversario. Irán, por ejemplo, ha centrado gran parte de su estrategia en la guerra asimétrica. En lugar de intentar competir directamente con la maquinaria militar estadounidense, ha invertido en sistemas que puedan infligir daños desproporcionados a un costo relativamente bajo. Este enfoque ha incluido el desarrollo de misiles balísticos, drones de ataque, redes de aliados regionales y tácticas diseñadas para saturar defensas tecnológicamente avanzadas. El objetivo no es necesariamente derrotar militarmente a una superpotencia en un enfrentamiento convencional directo, algo que sería prácticamente imposible. El objetivo es elevar el costo de cualquier intervención hasta un punto donde el adversario deba reconsiderar su estrategia. Y en ese sentido, incluso incidentes limitados pueden tener efectos estratégicos importantes si alteran la percepción de riesgo.
Por supuesto, la dimensión humana de este conflicto no puede quedar reducida a cálculos geopolíticos. Cada explosión, cada misil interceptado o no interceptado tiene consecuencias reales para las poblaciones civiles atrapadas en medio de estas tensiones. En Israel, en Irán y en otras partes de la región, millones de personas viven bajo la amenaza constante de ataques. Familias enteras pasan horas en refugios antiaéreos, ciudades enteras se paralizan durante las alertas y la incertidumbre se convierte en parte de la vida cotidiana. Las víctimas civiles, independientemente de su nacionalidad o religión, representan siempre el rostro más doloroso de cualquier conflicto armado. Pero mientras los ciudadanos comunes intentan sobrevivir al caos, las decisiones estratégicas continúan tomándose en despachos gubernamentales, centros de mando militar y salas de juntas corporativas. Y es allí donde se está definiendo el rumbo de esta crisis. En Washington, algunos sectores políticos argumentan que retroceder ahora sería interpretar la escalada como una victoria para Irán y para otros actores que buscan desafiar el orden internacional existente. En Tel Aviv, el liderazgo político enfrenta presiones internas y externas para demostrar firmeza frente a los ataques. Por su parte, Teherán sostiene que su respuesta es una reacción legítima ante lo que considera un acto de agresión directa contra su liderazgo y su soberanía. Cada una de estas posiciones alimenta la dinámica de escalada. Y cuanto más se prolonga esta espiral, más difícil se vuelve encontrar una salida diplomática que permita reducir las tensiones sin que ninguna de las partes perciba que ha sufrido una derrota política. Sin embargo, la historia demuestra que incluso las crisis más peligrosas pueden encontrar canales de negociación cuando los costos de la confrontación se vuelven demasiado altos. El problema es que en este momento todos los actores parecen convencidos de que todavía tienen margen para seguir presionando, y esa es precisamente la situación que convierte a esta crisis en una de las más volátiles del panorama internacional actual. Pero si queremos comprender plenamente hacia dónde puede dirigirse esta crisis, debemos apartarnos por un momento del espectáculo inmediato de las explosiones, de los comunicados militares y de la guerra de narrativas que se libra en los medios. Porque lo que está emergiendo detrás de este conflicto es una transformación mucho más profunda del sistema internacional. Durante décadas, la arquitectura del poder global estuvo sostenida por una premisa muy clara. La superioridad tecnológica y militar del bloque occidental era tan abrumadora que ningún actor regional podía desafiarla de manera directa sin enfrentarse a consecuencias devastadoras. Esa percepción moldeó decisiones políticas, económicas y estratégicas en todo el planeta. Los portaaviones estadounidenses, desplegados en prácticamente todos los océanos, simbolizaban esa capacidad de intervención permanente. Eran, en cierto sentido, los tótems visibles de un orden internacional construido alrededor de la proyección de poder naval. Pero la historia demuestra que ninguna estructura de poder permanece intacta para siempre. Con el paso del tiempo, las tecnologías se difunden, las economías emergen y los equilibrios comienzan a modificarse.